Oliar nació en Mérida, en Badajoz. Es abogado del Estado y ha sido, entre otras cosas, ministro de Industria y Energía con el segundo gobierno de Adolfo Suárez. Lo fue hasta 1978. En septiembre de 1980 fue nombrado ministro de Sanidad y de Seguridad Social y en febrero de 1981 ministro de Defensa, cargo que ocupó hasta diciembre de 1982. En ese año vuelve definitivamente a sus actividades privadas. Como decimos, es abogado del Estado, pero también fue director administrativo y financiero de Renfe y además ha ocupado diversos cargos como asesor y consejero de distintas empresas. Alberto Oliar ha publicado ahora en la editorial Tusquet Editores su libro titulado Contra el olvido, que mereció el premio Comillas, concretamente el 10º premio Comillas de biografía, autobiografía y memorias, porque en definitiva Contra el olvido son las memorias o una parte de las memorias del señor Oliar. Buenos días, don Alberto Oliar, y muchas gracias por estar con nosotros en España como es. Buenos días. Digo una parte porque el libro tiene un epílogo, se pone el punto final momentáneamente hasta 1970 y se advierte al lector que puede haber una segunda parte de estas memorias, ¿no? Bueno, una segunda, pero completamente distinta. Es decir, lo que digo en ese epílogo es que me gustaría, si tengo vida y memoria, dar testimonio, mi testimonio de la transición política que yo viví. Que yo viví con estos cargos que has dicho y como diputado por la provincia de Badajoz, de mi tierra, y bueno, y ocupándome mucho de cosas de las Cortes de aquel entonces. Por ejemplo, yo fui miembro del equipo de gobierno que discutió los dos estatutos, el vasco y el catalán, y fui portavoz en la Comisión Constitucional de esos estatutos. Don Alberto Oliar, Contra el olvido es, a mi juicio, un libro en clave poética, una mirada a la infancia con un profundo reconocimiento hacia la figura materna, hacia la figura de los ancestros y también, por qué no decirlo, a la importancia de haber nacido en una ciudad con un glorioso pasado romano como es Mérida, el orgullo, la satisfacción de ser extremeño, ¿no? Sí, y además de eso, en cuanto soy adolescente, esa compenetración total con el paisaje mío, con el paisaje de mi tierra extremeña, con la tierra extremeña y con el pueblo, con la gente del pueblo extremeño. Sí, es eso. Don Alberto Oliar, en usted se configuran ya no distintas responsabilidades, sino yo diría distintas facetas de su personalidad. Por un lado, como decimos, es abogado del Estado, una oposición importante, padre de familia numerosa, hombre que ocupa responsabilidades en el mundo político, como usted decía, y que vive desde una atalaya privilegiada la transición, pero que a mí me lo parece en esta obra, Contra el olvido, rinde un reconocimiento a los amigos literatos que usted tuvo la oportunidad de conocer, porque en un momento determinado su familia se traslada a Cataluña y en definitiva yo creo que aborda también una vocación quizá un tanto frustrada, ¿no? Bueno, no, vamos a ver, primero mi familia no se traslada a Cataluña, mi familia vivía en Cataluña. Y lo que pasa es que mi madre era extremeña y quiso tener un hijo extremeño que fui yo. Y segundo, la entrada en la universidad, yo no tuve oportunidad de conocerlos, luego mismo que ellos tuvieron oportunidad de conocerme a mí. Quiere decir que inmediatamente fuimos amigos y efectivamente teníamos una común vocación literaria que luego ellos continuaron de una manera vital y total, como fue Carlos Barral. En el caso, por ejemplo, de Jaime Gil de Viedma, compaginaba su actividad poética, su
condición de gran poeta, como también lo era Carlos, pero Jaime la compaginaba con un puesto muy importante en una compañía multinacional española que era Tabacos de Filipinas, y donde desarrolló una labor intensa y como digo, importante, y además allí todo el mundo le reconocía sus enormes cualidades de hombre inteligente y capaz de enfrentarse con cualquier problema. Era secretario general y del Consejo de Administración de Tabacos de Filipinas. Y que esa vida, lo que pasa es que yo, mi vocación literaria, por así decirlo, mi amor por la literatura, que es más exacto, nunca decayó. Lo que ocurrió es que hice otras muchas cosas y tenía a lo mejor menos tiempo que ellos por el tipo de vida que yo tuve que llevar y por las cosas de las que yo me tuve que ocupar, sí. En 1982, como decimos, abandona la actividad política y se centra en sus actividades profesionales y vuelve un tanto a sus ancestros, curiosamente en una explotación de carácter ganadero en su Extremadura natal. Sí. Hice, o he intentado hacer durante todos estos años en esa explotación y presidiendo asociaciones ganaderas, la recuperación de razas españolas autóctonas extraordinarias que estaban perdiéndose, como el cerdo ibérico, como el merino, y fue una ocupación, llamémosle, privada y social, que me compensó de muchas cosas. Sí. Y en esa memoria sobre los años vividos, ¿cómo podría usted contar a los oyentes esa etapa de responsabilidades políticas que acaba en 1982 con todo lo que ocurre? Porque además usted se hace cargo del Ministerio de Defensa inmediatamente después de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí. Quiero decir, el 23 de febrero. Sí. Después del fracasado golpe de Estado, sí. Bueno, pues como una apasionante aventura personal y colectiva de todos los que queríamos que en España se pasara de una especie de maldición que había sobre nuestro país, ¿no? De que la política tenía que ser a base de golpes de Estado y de contiendas civiles, se pasara a una realidad distinta, a una democracia en libertad, a una manera cívica de hacer que el poder político lo decidieran los ciudadanos mediante elecciones. Creo que todos servimos el impulso extraordinario y valiente del rey, de nuestro rey, y en cada momento, pues en primer lugar a un Adolfo Suárez que realmente hizo una labor extraordinaria en esa transición, y después con Leopoldo Campos Sotelo, que es con el que yo fui ministro de Defensa, donde se consolida esa transición que estuvo a punto de darse al traste en esa noche del 23 de febrero. Es decir, que eso es lo que vivimos, la apasionante aventura de traer o de conseguir para nuestro pueblo y para nuestro país una democracia constitucional y la libertad, el nombre que lleva vuestra radio. Usted, como decimos, fue ministro de Defensa. En los últimos tiempos, insistentemente, yo diría que aparece ya no solamente en la prensa, sino en las conversaciones una palabra: CSIC. Definitivamente no hay posibilidad de poner este organismo en el lugar de discreción que debería estar. Yo creo que hay mucha hipocresía en torno al CSIC y en torno a los servicios de información en general. Un país constitucional y democrático, ahí tienes Estados Unidos, ahí tienes Inglaterra, Francia, Alemania, ¿verdad? Puede decidir no tener servicios de seguridad si cree que no son necesarios. Pero si cree que son necesarios, tiene que tenerlos, y lo que quizá faltaba aquí son dos cosas. Una, un estatuto legal suficiente para que un servicio de información sea eficaz, porque de lo contrario, si le empezamos a arrojar con prohibiciones, pues no puede cumplir su función. Y en segundo lugar, una conciencia ciudadana de que un servicio de seguridad es necesario para la defensa del país. O sea, que se puede decir tenerlo o no tenerlo, pero sí se tiene. Hay que defender el servicio de información y seguridad. Y en el caso del CSIC, yo lo que puedo dar es el testimonio personal de que en mi época de ministro de Defensa, el servicio de CSIC y el hombre que yo nombré para ponerlo al frente, que fue el actual teniente general Emilio Alonso Manglano, fueron claves para la defensa de la democracia y de la libertad, claves. Apenas 2 meses después, o 3